es y qué hace. El gerente es la persona a cargo de una organización que, utilizando los recursos puestos a su disposición, trata de alcanzar un objetivo compartido. La visión tradicional considera que el resultado de la organización se debe fundamentalmente a la actuación del gerente, pues lo responsabiliza de anticipar el cambio y aprovechar las oportunidades que se le presentan para conducir la organización a lo largo de sus objetivos. Esta forma de pensar asume que cuando aumentan los beneficios, el gerente debería recibir una parte sustancial de los mismos. En consecuencia, la organización entra en zona de pérdidas. Los propietarios sustituyen al gerente por considerarlo máximo responsable de esta situación. Frente a esta visión clásica, un enfoque alternativo plantea que el gerente influye escasamente en los resultados, ya que gran parte del éxito de la organización se debe a factores del entorno que escapan de su control. Entre estos factores se encuentran los económicos, la regulación, las acciones de competencia y la propia historia de la empresa, por citar algunos. Así pues, desde esta perspectiva, el gerente tiene un efecto muy limitado en los resultados organizativos. Funciones gerenciales. Las actividades que llevan a cabo los gerentes pueden agruparse en 4 funciones: planificar, organizar, dirigir y controlar. El tiempo que el gerente dedica a cada una de ellas depende del puesto que ocupe en la organización. En general, se utilizan los términos administración o gerencia para hacer referencia al proceso de realizar esas funciones básicas. Planificar. La planificación implica: A. Formular los objetivos que persigue la organización. B. Determinar los cursos de acción necesarios para alcanzarlos. Y C. Identificar y asignar los recursos organizativos a sus miembros. Históricamente, la planificación se ha descrito como un proceso que emana desde arriba hacia abajo, de manera que la alta dirección formula los planes y da las instrucciones a los demás para su puesta en práctica. Sin embargo, una concepción más moderna concibe la planificación como un proceso dinámico en el que cada uno de los empleados de la organización utiliza su cerebro y las ideas procedentes de los clientes, proveedores y otros grupos de interés para satisfacer mejor las necesidades del mercado. Organizar. Una organización es un grupo de personas que realiza sus actividades de forma coordinada para lograr unos objetivos comunes. Organizar consiste en: A. Determinar qué tareas hay que realizar, cómo deben agruparse y quién debe llevarlas a cabo. B. Distribuir la autoridad y los recursos entre los diversos miembros. Y C. Coordinar las actividades con objeto de orientarlas hacia el logro de los objetivos comunes. El enfoque tradicional de la organización implica tan solo crear un organigrama que identifique los diferentes departamentos: marketing, recursos humanos, producción y finanzas, entre otros, y establecer las relaciones de autoridad dentro de la jerarquía organizativa muy pronunciada, con muchos niveles. Sin embargo, en la actualidad comienza a utilizarse formas organizativas más planas con el fin de responder con rapidez a las amenazas de la competencia y a las necesidades de los clientes. Dirigir. Dirigir una organización consiste en orientar la actuación de cada individuo para hacerla converger con la de los demás, eliminando o reduciendo lo que se ha denominado variabilidad espontánea de la conducta individual. Para ello debe crearse una cultura y valores compartidos, comunicar los objetivos a los empleados y motivarlos para que logren un desempeño excelente. Se trata de aspectos especialmente importantes en el actual entorno económico, caracterizado por una elevada incertidumbre, el dinamismo de la tecnología, la globalización de los mercados y una creciente diversidad en las fuerzas de trabajo. En el pasado, la dirección se identificaba con el uso del poder y la aplicación de premios y penalización en el logro de los objetivos. Hoy en día ya no se trata tan solo de supervisar a los empleados para que ejecuten eficientemente el trabajo asignado, sino de movilizarlos para que contribuyan con sus ideas a lo largo de los objetivos de la organización. Control. El control consiste en evaluar el desempeño de una organización y adoptar las medidas correctivas necesarias.
Este proceso incluye desde siempre las siguientes actividades. A. Establecer estándares de desempeño. B. Medir el desempeño actual en relación a esos estándares. C. Realizar acciones correctivas para eliminar las desviaciones. Y D. Ajustar los estándares en caso de ser necesario. En la actualidad, la evaluación del desempeño se ha desplazado desde los resultados hasta el comportamiento. Un vendedor no solo debe de aumentar el número de unidades vendidas, sino que también debe dedicar el tiempo suficiente a las relaciones con los clientes con el objeto de detectar sus necesidades futuras. La jornada típica de un gerente no se divide con nitidez entre estas 4 funciones, ya que puede realizarse de forma simultánea en lugar de seguir la secuencia rígida previamente determinada. Sin embargo, algunos gerentes están especialmente interesados, se dedican o son más hábiles para alguna de las 4 funciones, pero no para las demás. Ahora bien, el que no le dedica suficiente atención y recursos a cada una de ellas fracasará. Niveles gerenciales. En una primera aproximación pueden dividirse los miembros de una organización en 2 categorías, trabajadores y gerentes. Los primeros son personas que realizan su actividad en un puesto de base y carecen de responsabilidad para supervisar las labores de los demás. En cambio, los gerentes son responsables de la actividad de las personas que están a su cargo. No todos los gerentes operan al mismo nivel jerárquico. Una organización pequeña, por lo general, solo cuenta con un nivel jerárquico con frecuencia el propietario, que realiza al mismo tiempo las funciones de gerente. No obstante, las organizaciones grandes suelen incluir varios niveles jerárquicos, que tienden a agruparse en 3 amplias categorías: alta dirección, mandos intermedios y nivel operativo. Los gerentes de cada nivel tienen responsabilidades distintas, aunque relacionadas, destinadas todas entre ellas a aprovechar los recursos de la organización para mejorar su desempeño. Los gerentes de nivel operativo o primera línea dependen de los mandos intermedios y estos, a su vez, de la alta dirección. Alta dirección. La alta dirección es quien administra toda la organización. La constituyen los gerentes que están en la cumbre de la jerarquía, máximos responsables de la empresa. El presidente ejecutivo o consejero delegado de una organización es el gerente más importante y de mayor rango. Una de sus principales preocupaciones es crear un equipo directivo cohesionado, grupo formado por los gerentes con mayor responsabilidad en el logro de los objetivos organizativos. Normalmente los gerentes de la alta dirección detentan el título de vicepresidentes o director general. Se los denomina directivos o ejecutivos. La alta dirección se centra en los aspectos de largo plazo, por lo que se ocupan fundamentalmente en la supervivencia y del crecimiento organizativo. En última instancia, es la responsable del éxito o fracaso de la organización. Su desempeño está sometido a escrutinio constante por diferentes grupos de interés, como los empleados o los accionistas. Entre sus tareas más importantes se encuentra fijar el rumbo de la organización, formular los objetivos a largo plazo, moldear la cultura, fomentar el espíritu emprendedor, controlar el uso de los recursos y vigilar el desempeño. Hoy más que nunca, la alta dirección debe aprovechar las competencias especiales de cada uno de sus empleados. También tiene que ejercer un liderazgo eficaz a la par que responder con prontitud a las diferentes crisis que afronta la organización. Mandos intermedios. Los mandos intermedios o gerentes tácticos normalmente se ocupan de administrar el funcionamiento de unidades organizativas concretas, tales como las unidades de negocios y los departamentos. Los términos director o jefe normalmente
son algunos de los títulos que detentan director de departamento, director de división, director de control de calidad, director de investigación o jefe de equipo para el desarrollo de un nuevo producto. Su posición jerárquica suele obligarlos a resolver las contradicciones entre lo que se espera lograr la alta dirección y lo que puede hacer en realidad el nivel operativo. Sus obligaciones pasan por intentar establecer buenas relaciones con sus colegas, alentar el trabajo en equipo y resolver los conflictos. Históricamente, los mandos intermedios solían participar en la revisión de los planes de actuación de sus grupos de trabajo, apoyándoles en el establecimiento de prioridades y en la coordinación de sus actividades. Asimismo, se implicaba en el establecimiento de fechas límites para desarrollar productos, en la elaboración de criterios de evaluación de desempeño, es decir, los recursos que se asignaban a los diferentes proyectos y en concretar los objetivos generales de la alta dirección en planes operativos, calendarios y programas. Está extendido el estereotipo que considera al mando intermedio mediocre, poco imaginativo, defensor del statu quo y burócrata. No obstante, este nivel gerencial está más próximo de la alta dirección a los clientes, a los trabajadores y al nivel operativo, por lo que conoce de primera mano la mayoría de los problemas de la organización. De esta forma, puede aportar ideas creativas, incluso mejores que las de sus superiores. También participa de una manera más directa en la motivación de la fuerza laboral. En la actualidad, los tradicionales organigramas piramidales se han achatado, lo que ha permitido que la información fluya de forma rápida de arriba a abajo y que las decisiones se tomen en menos tiempo. Ahora bien, aunque disminuya de forma apreciable el número de niveles jerárquicos, el puesto de mando intermedio ha cobrado mayor importancia a medida que las empresas organizan el trabajo en torno a equipos y proyectos. Nivel operativo. En la base de la jerarquía organizativa se encuentra el nivel operativo, cuyos ocupantes se denominan supervisores, gerentes de línea o jefes de sección. Su principal cometido es aplicar las reglas y procedimientos para lograr una producción eficiente, proporcionar asistencia técnica y supervisar las tareas que realizan sus subordinados. En la actualidad, cada vez en mayor medida se le pide que sean innovadores, incluso que administren el crecimiento y emprendan el desarrollo de nuevos negocios. La posición en la línea jerárquica de cada gerente indica la importancia relativa de las 4 funciones básicas. La alta dirección concede la máxima importancia a la planificación, la organización y el control, mientras que el nivel operativo lo hace a la dirección. En este sentido, el tiempo que dedica un gerente a planificar, organizar y controlar los recursos para sostener y mejorar el desempeño de la organización aumenta a medida que asciende en la jerarquía. Sin embargo, cuanto más bajo sea el nivel en la jerarquía, más tiempo dedican a dirigir a los trabajadores. Muchos gerentes comienzan sus carreras en el nivel operativo, donde pasan varios años. La promoción de mandos intermedios con frecuencia es difícil y, en ocasiones, traumática, al absorber mayores y diferentes responsabilidades. Las tareas y responsabilidades de los gerentes han cambiado radicalmente en los últimos años. De una parte la dura competencia global que libra por los recursos, las organizaciones
ha incrementado la presión sobre los gerentes para mejorar el desempeño. Por otro lado, las nuevas tecnologías de la información conceden a los gerentes de todos los niveles acceso a más información y de mejor calidad, además de reforzar su capacidad para llevar a cabo sus actividades. Habilidades gerenciales. Las habilidades se basan en una capacidad adquirida a través de la práctica. Su logro depende de ciertas capacidades previas: coordinación, memoria o racionamiento, de las características de la personalidad, persistencia o aceptabilidad, y de los conocimientos, entender las relaciones causa y efecto. No obstante, su principal nota distintiva es que se derivan de la experiencia. El gerente necesita estas habilidades para hacer frente a actividades complejas y multidimensionales. Si bien puede enumerarse una larga lista de ellas, agruparlas en 3 categorías: conceptuales, interpersonales y técnicas, permite una mejor comprensión. Habilidades conceptuales. Las habilidades conceptuales, cuyo desarrollo depende en una buena medida de la formación y de la capacitación, incluyen la capacidad de analizar sucesos complejos, percibir tendencias, reconocer cambios y definir problemas. Aunque estas habilidades son necesarias para todos los gerentes, adquieren singular importancia para la alta dirección, que necesita, como ningún otro grupo, percibir los elementos importantes de una situación y los patrones generales de conducta. Es por ello que, a medida que los gerentes ascienden por la jerarquía, deben ir fortaleciendo sus habilidades conceptuales, pues, de lo contrario, sus posibilidades de promocionar disminuirán. Así, por ejemplo, un gerente de ingeniería inmerso en cuestiones técnicas, pero sin visión estratégica, no tendría éxito en un puesto de alta dirección, ya que muchas de las responsabilidades en este nivel requieren una perspectiva global de la organización. Habilidades interpersonales. Las habilidades interpersonales se manifiestan en la forma en que un gerente se relaciona con los trabajadores a su cargo e incluye la capacidad de motivar, delegar, coordinar, persuadir, comunicar y resolver conflictos. Estas habilidades son cada vez más decisivas. Ello se debe a que las organizaciones corren el riesgo de perder a los mejores empleados si sus superiores no muestran respeto ni consideración por ellos. Las habilidades interpersonales pueden aprenderse mediante capacitación y desarrollo. Si bien una buena medida son, por una parte, intrínsecas a las personalidades y por otras deben complementarse a través de la experiencia de un lugar de trabajo. Habilidades técnicas. Las habilidades técnicas son los conocimientos y destrezas que se necesitan para realizar una actividad de la organización. Incluye el dominio de los métodos, los procedimientos, las técnicas y las máquinas necesarias en algunas funciones, por ejemplo, ingeniería y producción. También abarca el conocimiento especializado y la capacidad analítica para resolver problemas en una disciplina particular. Son habilidades muy importantes en el nivel operativo de la empresa. Quien las posee suele promocionar a mandos intermedios después de un tiempo. Estas habilidades se vuelven menos importantes que las habilidades interpersonales y conceptuales al ir avanzando por la escala jerárquica. Ahora bien, hasta la alta dirección necesita algunas habilidades técnicas relacionadas con las tecnologías nucleares de la organización. Roles gerenciales. Henry Mintzberg agrupa los cientos de tareas específicas que realizan los gerentes en el desarrollo de sus actividades en 10 roles o conjuntos organizados de conductas que, a su vez, integró en 3 categorías conceptuales: informativa, interpersonal y decisoria.
Roles informativos. Estas conductas describen las actividades que realiza el gerente para recibir y transmitir información. Incluye 3 roles: vigilante, difusor y portavoz. El rol de vigilante consiste en la búsqueda continua de información para mantenerse al día de los avances cruciales que podrían afectar el trabajo de la unidad y el propio. El rol de difusor proporciona información a otros miembros de la organización. Muchos gerentes comparten la mayor cantidad de información posible, dada la tendencia a dar autonomía a los empleados de la organización. El rol de portavoz manifiesta públicamente los puntos de vista de la organización. Entre otras cuestiones, transmite información sobre los planes, las políticas, las acciones, los resultados y otros sucesos de interés de su organización al exterior. Roles interpersonales. Pertenecen al campo de la interacción con otras personas y se derivan directamente de la unidad formal de la organización que la organización le otorga. El rol de cabeza visible consiste en cumplir con una serie de deberes protocolarios de naturaleza legal y social. El rol de líder abarca la relación con los subordinados con objeto de motivarlos e influir en ellos. El rol de enlace se refiere a la creación de una red de contactos dentro y fuera de la empresa. Roles decisorios. Estos están relacionados con los asuntos en los que puede tomarse una decisión e intervenir. En el rol de emprendedor, el gerente busca oportunidades para iniciar el cambio, lo cual implica pensar constantemente en el futuro y en cómo llegar allí, considerando los problemas y buscando proyectos creativos para resolverlos. Como gestor de problemas, el gerente resuelve conflictos entre subordinados o entre los departamentos y gestiona anomalías imprevistas de importancia mayor. El rol de asignador de recursos incluye decisiones relacionadas con distribuir personal, tiempo, equipo, presupuestos y otros recursos para obtener los resultados deseados. El rol de negociador representa las organizaciones en cada negociación importante. El peso relativo otorgado a los 10 roles mencionados dependen de diversos factores: la posición del gerente en la jerarquía organizativa, sus habilidades y capacidades naturales, el tipo de organización donde trabaja y los objetivos departamentales. Otros factores como las condiciones cambiantes del entorno también determinan qué rol primará en el momento determinado. Por ejemplo, la alta dirección otorgará más importancia a los roles de asignador de recursos, de enlace y de portavoz. El rol de vigilante es más importante para la alta dirección para que los otros 2 niveles gerenciales puesto que deben escudriñar continuamente el entorno para buscar información relevante. No obstante, ante la aparición de nuevos competidores, quizá todos los gerentes, con independencia del nivel considerado, deban hacer más hincapié en este rol. Naturaleza del trabajo gerencial. El punto de vista tradicional considera que los gerentes son pensadores reflexivos, que procesan información cuidadosa y sistemáticamente antes de tomar una decisión. Sin embargo, los gerentes pasan la mayor parte del tiempo en reuniones programadas. Cuando se combinan con reuniones no programadas, estas actividades suponen casi el 70% de su jornada laboral. Como muestra la figura 9, a los gerentes apenas les queda la quinta parte del día para el trabajo de despacho y alrededor de un 10% para ocuparse de llamadas telefónicas y de recorrer la empresa para ver qué sucedía.
En cuanto a la duración de las reuniones programadas, duraban una media hora a lo largo de una hora, con una oscilación de entre poco menos de 6 minutos y a lo largo de más de 2 horas. La mitad de sus actividades se consumaban en menos de 9 minutos y tan solo la décima parte duraba más de una hora. Las reuniones no programadas eran normalmente más cortas. El promedio de una duración era de unos 12 minutos. Los periodos de trabajo, de despacho y recorrido de la empresa tenían una duración medida de entre 11 y 15 minutos respectivamente y se ajustaban entre las reuniones programadas y las no programadas. Las llamadas telefónicas eran casi siempre bastante cortas, con una duración media de 6 minutos. Enfoques clásicos de la administración. En este apartado se sintetizan las aportaciones que hicieron las más importantes escuelas clásicas de la administración. Algunos de los conocimientos que desarrollaron todavía constituyen las bases del saber hacer de los gerentes en la actualidad. La administración científica hizo hincapié en la especialización. La escuela del proceso elaboró un enfoque integral de la administración que aún perdura hoy en día. La teoría burocrática describe lo que considera un diseño organizativo eficiente. La burocracia. Los primeros humanistas se centran en las relaciones interpersonales. La teoría de sistema otorgó importancia tanto al entorno como a las relaciones entre las diferentes partes de la organización. La ciencia cuantitativa intentó aplicar las matemáticas y las estadísticas a la toma de decisiones gerenciales. La administración científica. La administración científica es el estudio sistemático de las relaciones entre las personas y las tareas con objeto de diseñar procesos de trabajo eficientes. Su principal representante, Frederick Winslow Taylor, 1856-1915, quien derivó sus ideas principales en su experiencia laboral en 3 empresas. Según Taylor, las decisiones basadas en reglas prácticas y en la tradición debían sustituirse por procedimientos rigurosos, elaborados tras un análisis minucioso de situaciones concretas. Definió la administración como saber exactamente qué se quiere que se hagan los trabajadores y después vigilar que lo hagan del modo más correcto y económico. Las relaciones entre empleadores y empleados constituyen incuestionablemente la parte más importante de este arte. No obstante, sus ideas fueron muy cuestionadas desde su origen. Incluso llegó a constituirse en 1912 un comité especial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para evaluar su sistema de dirección de talleres como consecuencia de los disturbios ocasionados por la ampliación de sus principios en Arsenal. En sus declaraciones ante el Congreso y en sus libros, Taylor esbozó puntos esenciales de su enfoque. Principios de Taylor. 1. Desarrollo. Para cada elemento de trabajo obrero de una ciencia que reemplace los antiguos métodos empíricos. 2. Selección científica del mejor hombre para cada tarea y formación del mismo en los procedimientos que debe seguir de acuerdo con sus propias posibilidades. 3. Cooperación con los obreros para que todo el trabajo se haga de acuerdo a los principios científicos que se aplican. Y 4. Distribución equitativa del trabajo en las responsabilidades entre los gerentes y los obreros. El gerente asume todo el trabajo que exceda la capacidad de los obreros.
Mitos sobre el trabajo gerencial. Mito 1. El gerente es un planificador reflexivo y sistemático. En realidad los gerentes trabajan en un ritmo agotador. Sus actividades se caracterizan por la brevedad, la diversidad y la discontinuidad. El gerente es mucho más aficionado a las acciones que a la reflexión. No dedica más de 9 minutos a una tarea y solo el 10% de sus actividades exigen más de una hora para completarse. Mito 2. El gerente dedica mucho tiempo a planificar y a delegar y menos a ver a sus clientes y emprender negociaciones. En realidad los gerentes sienten la obligación de dedicarse a actividades habituales, incluidos rituales y ceremonias, y a actividades de procesamiento de información que comunican a la organización con su entorno. Aunque muchas de las actividades de los gerentes son insignificantes y absurdas, ellos asumen la obligación de hacer todo lo que su puesto requiere, incluso cuando otros podrían llevarlas a cabo con facilidad. 3. El gerente necesita y utiliza información global, la que mejor puede proporcionar un sistema de información a la dirección. En la realidad, los gerentes prefieren los canales de comunicación orales o la información que se obtiene con rapidez, por lo general mediante llamadas telefónicas o reuniones. 4. La administración de empresas es ya o le falta poco para ser una ciencia y una profesión. En realidad, la mayor parte de lo que el gerente hace está bien guardado dentro de su cerebro. La intuición y el discernimiento se relaciona más con la administración que los datos concretos, los hechos objetivos y la ciencia precisa. Bueno, esta fue la lectura pues de el documento en base a la administración y al gerente. Realmente queda súper claro que el gerente es una parte muy importante de la organización, sino una de las más importantes. Él debe de tener en cuenta y siempre tener muy presente que todos los roles que se desempeñan en la empresa deben de encabezarse desde él, que él es quien hace que todo se cumpla y que realmente todo funcione. Dada la evolución de las escuelas, también se ve mucho que no solamente es el gerente el que responde porque las cosas se hagan bien o no. Realmente sí es el directo afectado o beneficiado, ya que la organización está en cabeza de él, pero también hay como una responsabilidad compartida con sus subordinados. Por eso se delegan las funciones y por eso también pues se hace como una escala jerárquica para que así mismo las cosas puedan funcionar más. Realmente si no existiera una escala jerárquica y si los gerentes no delegaran funciones, creo que sería pues algo realmente engorroso y algo muy desgastador para ellos, ya que manejar diferentes tipos de ciclos, enlaces y con diferentes tipos de personas, pues realmente se les puede hacer un poco complicado. Además, porque no solo se encargan de ver que las cosas funcionen, sino de buscar también otros proyectos, otras perspectivas para la empresa. Entonces creo pues que es un papel muy importante. Como también creo que para ser un gerente no solamente se necesita de estudios y ya, realmente se necesita conocer la empresa y es muy bueno cuando se conoce la empresa desde abajo, desde sus inicios y desde las labores más operativas, porque es así cuando realmente se está en un puesto que se aprovecha y que se puede manejar de cierta forma para lograr que la empresa crezca. Yo no puedo exigirle a un operario que me haga 100 toneladas de algodón en una hora si realmente, dadas las estadísticas, no se puede hacer y si realmente yo como persona pues tampoco he intentado hacerlo. Entonces por eso es bueno también que los gerentes empiecen desde abajo, que sepan desde las labores operativas. Y realmente se vuelve pues algo muy humano también. Se vuelve algo muy humano porque tienen más en cuenta eso, que realmente muchas veces las personas trabajan y dan lo que pueden hasta sus capacidades.
Hay una parte del documento también donde dice sobre cómo tratar el empleado y qué empleado debería estar asignado a qué tarea. Es muy cierto, porque realmente si yo soy muy buena para empacar, pues ¿por qué me van a poner a producir o a manejar una máquina en la que de pronto no soy tan buena? Eso le puede generar más gastos a la empresa y al mismo tiempo una pérdida, pues valga la redundancia, de tiempo. Entonces es bueno analizar el personal y saber a qué cargo se puede dirigir cada uno. También queda súper claro, según por ejemplo esta tabla, que de acuerdo al nivel operativo en que se encuentre o de acuerdo pues como al mando que se tenga, se va a tener más contacto o menos con las personas y se va a tener que ser un poquito más eficiente a la hora de pensar y no tanto a la hora de hacer. Realmente pues es un trabajo muy amplio, muy extenso. Y en relación con los videos, tiene mucho que ver como a la hora de planear una estrategia, de formar una estructura, de llevar la cultura o la convivencia en sí entre las personas que están en la empresa. Que eso ayuda pues también como a un mejor desarrollo de todo. Este es como mi aporte en cuanto al video y en cuanto a la lectura. Perdón por los espacios de tiempo, pero realmente no soy tan buena para leer de corrido. Intenté hacerlo lo mejor posible y realmente me gustó mucho pues como el documento y lo entendí bastante. Feliz tarde.